Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas pechugas en parmesano y arroz de coliflor. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Para las pechugas necesitamos 2 pechugas fileteadas sin hueso y sin piel, una taza de queso parmesano rallado o el necesario, sal y pimienta, una cucharadita de paprika, una cucharadita de sazonador italiano y una cucharadita de chile quebrado o red chili pepper flakes. 2 cucharadas de mantequilla, y para el arroz también necesitamos 2 cucharadas de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva. Seguimos con los ingredientes del arroz y es 1/4 de cebolla picada y 2 ajos picados. Arroz de coliflor o una coliflor pasada por el procesador. Una cucharadita de perejil seco y una rama de apio picado. 1/4 de taza de queso parmesano y 1/4 de taza de agua. Y lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de sal y pimienta en ambos lados a todas las pechugas. Esta receta es para 2 personas. Ahora en un plato extendido vamos a poner un poco de queso parmesano. Lo extiendes en el plato. No lo agregues todo porque si no se necesita ya no lo puedes usar. Ahora le vamos a agregar la paprika, la cucharadita de sazonador italiano y el chile quebrado. El queso lo puedes comprar rallado o lo puedes rallar tú y todavía lo puedes cortar un poquito más chiquito si así lo deseas. Y ya que se mezcló muy bien, entonces vamos a pasar las pechugas por ambos lados. Las ponemos sobre el queso y vamos a tratar de cubrirlas y que se le pegue muy bien el queso por ambos lados. Estas pechugas no tienen que pasarse por huevo, nada más se van a pasar por el queso parmesano. Y así vamos a ir empanizando todas las pechugas. Si ves que se te está terminando el queso, agrégale un poco más antes de que este se termine para que lo puedas mezclar con lo que queda de sazonador. Ahora vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla a que se derrita en el sartén. Y vamos a ir agregando las pechugas para que se empiecen a dorar en la mantequilla. Y hay que dejarlas por un rato a que se doren bien en la mantequilla y se les pegue bien el queso parmesano. Y mientras te recuerdo que si tienes alguna duda o pregunta, no olvides dejarme tu comentario y ahí lo platicamos. También te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones de las nuevas recetas. Y ya que dore muy bien por la parte de abajo, entonces vamos a comenzar a voltear las pechugas. Y vamos a esperar a que también dore muy bien el otro lado de la pechuga. Si acaso crees que le falta un poco de mantequilla, agrégale un poquito más. Y las pechugas ya están listas. Ahora las vamos a retirar del sartén y vamos a preparar el arroz de coliflor. Y puedes utilizar el mismo sartén, lo puedes limpiar un poco con una servilleta absorbente, agregamos las otras 2 cucharadas de mantequilla y el aceite de oliva. Y vamos a poner a dorar primero la cebolla. Y ahora le vamos a agregar el ajo para que se cocine junto con la cebolla.
y revolvemos muy bien para que se dore el ajo y la cebolla en la mantequilla. Y ahora le vamos a agregar el apio picado. Si acaso no tienes apio, le puedes agregar un cuartito de pimiento morrón verde también cortado finamente. Y ya que el apio o el pimiento morrón suavizó, entonces le vamos a agregar el arroz de coliflor. Se lo vamos a ir agregando y revolviendo con los demás ingredientes. Como te comenté anteriormente, el arroz de coliflor ya lo venden así congelado, o si no, podemos comprar una coliflor y la pasamos por el procesador o por un rallador. Y vamos a mezclar para que se comience a integrar con los demás ingredientes y esperar a que se vaya cociendo. Le vamos a agregar para sazonar un poco de sal y pimienta. Y le podemos agregar un tercio o un cuartito de agua para que se cosa mejor la coliflor y quede más suave. Y mezclamos. Y ya que veamos que la coliflor está bien cocida, entonces le vamos a agregar el queso parmesano rallado. Y luego lo vamos a sazonar con el perejil seco. Si acaso tienes limón amarillo, te recomiendo que le pongas solamente unas gotitas y le da muy buen sabor. Yo no tenía, pero en otras ocasiones le he puesto y sabe muy rico con las gotitas de limón. Y recuerda probar para ver que no le falte un poco de sal. Y ya que se cocinó bien y está suave el arroz de coliflor, entonces le podemos agregar sobre de él las pechugas. También puedes cortar las pechugas en tiras largas y ponerlas sobre la coliflor. Esta receta doble de pechugas en parmesano y arroz de coliflor es fácil de hacer, la puedes preparar en un solo sartén, es baja en carbohidratos, la puedes comer en la dieta keto y tiene un delicioso sabor a mantequilla, parmesano y ricas hierbas. Otra opción es servir por separado el arroz de coliflor y las pechugas. Lo puedes acompañar de ejotes, brócoli, zucchini o espárragos. La pechuga empanizada en parmesano sazonado en hierbas y en especias te va a encantar y el arroz de coliflor es delicioso. Y ahora te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las nuevas recetas. Y no olvides compartir. Gracias.